Un estruendo majestuoso se escuchó. Aquel día en que el amor de Dios se vio. Ministerio tan glorioso que Dios manifestó. Un gran hombre nuestro corazón miró, lleno de poder, de gloria y de honor, el consuelo que a su iglesia Dios le dio. Es razón mi escogido a quien amé, es mi siervo por el cual hombres daré, nardo de justicia y de gloria es, el olor que hoy se percibe por doquier, su elección a mi alma dio, un motivo, una razón, de hoy decir son apóstoles de Dios. Sean bienvenidos a Estudiando las Sagradas Escrituras. El día de hoy concluiremos con un tema: hebreos, israelitas o judíos. En esta tercera parte vamos a hablar sobre los judíos. En la primera parte hablábamos de los hebreos, que es una palabra que ya ha caído en desuso. No le decimos al pueblo de Dios material, no le decimos hebreos. Decimos que nosotros somos el pueblo hebreo espiritual. Ya ha caído en desuso, pero desde los tiempos de Abraham hasta los tiempos del apóstol Pablo, en la Biblia encontramos que se hacen llamar hebreos. Y que hebreo significa del otro lado del río, y vimos acerca de Abraham el hebreo o Abraham Aibrí, que es Abraham el hebreo. También en la segunda parte vimos que aquel pueblo escogido por Dios, Dios le llamó Israel porque Jacob, el nieto de Abraham, alcanzó esta bendición al luchar con aquel varón que le dijo: no te dejaré si no me bendices. Y aquel varón lo bendijo cambiándole el nombre. Dijo: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Y ese nombre ha alcanzado bendición hasta nuestras épocas, porque todavía se le dice, conocemos al pueblo de Israel, porque fueron hijos de Israel, los patriarcas, el pueblo que salió de Egipto, y también ha trascendido no solamente en lo material, sino que ha trascendido en lo espiritual, de tal manera que nosotros el día de hoy conformamos el Israel espiritual a través del bautismo de Cristo. Así que vamos ahora a concluir nosotros la tercera parte de este programa o de este tema con el tema judíos. Y para ello yo lo invito a que leamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, en aquella plática o aquella charla que tenían. Fíjense qué bonito, porque Jesús estaba en el pozo y aún aunque tenía hambre y tenía sed, antes de tomar agua buscaba siempre evangelizar. Tenemos aquí nosotros en este capítulo un ejemplo claro de cómo evangelizar las almas. Y Jesús mismo evangelizó, a pesar de la sed y del hambre, primero buscó evangelizar. Entonces tenemos en el Juan capítulo 4, dice el versículo 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vemos entonces que se hace ya en esta época una diferencia muy marcada entre lo que es un judío y lo que es un samaritano. Los samaritanos, usted puede ver, para ampliar más este tema, puede ver el tema de Samaria
y también el tema de la cautividad de Judá en Babilonia. Esto le ayudará un poquito a ampliar el panorama de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces decíamos que cuando Israel Jacob obtuvo aquella bendición de parte de aquel varón y aquel varón le cambió el nombre y le llamó Israel, aquel pueblo se llamó entonces Israel por ser hijos de Israel. Pasaron los años, salieron de Egipto. Vemos nosotros que el pueblo le pedía al profeta Samuel, le pedía un rey. Le dio un rey que era Saúl. Después Saúl no agradó a nuestro Dios y Dios preparó otro varón conforme a su corazón, que era David. David tuvo un hijo que era Salomón. Salomón, no vamos a juzgar a los siervos de Dios, solamente vamos a leer lo que dice, o vamos a platicar lo que dice la Biblia. Salomón, por haber hecho lo que hizo, nuestro Dios separó el reino de las 12 tribus. Eran pueblos unidos hasta ese tiempo, hasta el tiempo del rey Salomón. Pero por la situación de Salomón, Dios le hace ver a través de un profeta a Jeroboam que le iba a dar 10 tribus a él y a Salomón le iba a dejar 2. Pero no iba a ser mientras viviera Salomón, por amor a David su siervo, iba a dejarle 2 a Salomón, pero a través de su hijo. Es decir, cuando Salomón falleciera, el reino iba a ser dividido. 2 tribus para su hijo Roboam y 10 tribus para él, para Jeroboam, como Dios le decía a través de aquel profeta con la capa. Así que Salomón busca matar a Jeroboam, pero Jeroboam huye. A la muerte del rey Salomón, ya hemos leído que Roboam pierde la simpatía de las 10 tribus por la forma en la que les habla por consejo de unos jóvenes, pero más que consejo de unos jóvenes, era porque Dios ya tenía así previsto. Así que Roboam se queda con la tribu de Judá y se queda con una tribu muy pequeña que es la tribu de Benjamín. Esa tribu de Benjamín se le iba a dejar a Roboam por amor a David. Y las 10 tribus Dios la dejó en manos de Jeroboam, para que Jeroboam fuera nombrado rey de aquellas 10 tribus y Roboam se quedara con la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces allí se divide en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte adquiere el nombre del reino de Israel y la del sur adquiere el nombre de reino de Judá. Hay que ver que Judá tenía una extensión territorial bastante grande y Benjamín pues por ahí estaba a un lado y era muy pequeña, pero formó parte de ese reino. Ahora el reino del sur se llamaba reino de Judá y el reino del norte el reino de Israel. Aunque todos eran hijos de Israel, pero a partir de ahí se divide en 2 naciones con 2 reinos. En el reino del norte, en el reino de Israel, se hizo su propia capital del reino. Y en la parte sur seguía siendo Jerusalén la capital del reino de Judá, o sea, de los reinos del sur. Jeroboam tuvo en su pensamiento, bueno, si no me pongo listo ahora, todos se van a ir a Jerusalén a celebrar la Pascua, así que yo voy a usar de algunas estrategias y voy a poner sacerdotes y voy a poner estos lugares para que no se vayan a Jerusalén. Y pues Dios ve mal esto y empieza a ver rey en el norte y rey en el sur. Rey en Samaria, porque también al reino del norte llegó un tiempo en que se le llamó Samaria. Y pierde, bajo el dominio asirio, pierde su nacionalidad, pierde su identidad, se revuelven con los asirios, con los sirios, con las naciones del norte y ciertas dificultades que tienen. Así que se pierde aquella nación y la nación que queda todavía fuerte, que queda todavía como nación es la nación de Judá o la tribu del sur o reino de Judá, hablando de Judá y Benjamín. Los
Los judíos que eran de las tribus del sur, Judá, judíos, ellos permaneció su sangre limpia, ellos no se mezclaron. Ellos no se mezclaron ni con asirios ni con egipcios, con nadie. Así que su linaje permaneció puro. Es por eso que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Que le digo, en el video de Samaria hablamos más a fondo por qué no se trataban entre sí. ¿Qué pasa? Que cuando los judíos, el reino del sur, son llevados cautivos por Nabucodonosor, son llevados cautivos y se queda la parte más débil, la clase más baja de los judíos. Otra vez repetimos judíos, porque era el reino de Judá, hablando de las tribus del sur. Así que la clase más baja que se dedicaba a la agricultura, la dejaron para que siguieran trabajando la tierra y poder seguir cobrando tributo. Se llevaron a la clase media y a la clase alta a Babilonia, por ciertos motivos, que en otra ocasión lo platicaremos. Así que entonces los judíos empezaron a huir, algunos a Egipto, otros a Macedonia, otros a Roma, otros a España. Y también al regreso de la cautividad, algunos se quedaron en Babilonia, otros se fueron a las regiones de Europa, otros más prefirieron irse a Egipto, y permaneció firme e íntegra la nación judía. ¿Qué pasó con las otras tribus? No lo sabemos a ciencia cierta. Hay quienes dicen están en tal lugar, están en tal lugar. Los de las tribus del norte, que eran 10, por ahí hay algunas todavía que sobreviven. Quizás sí sobrevivan, pero ya no como nación. Por eso es que perdieron el nombre de Israel casi en su totalidad. Pero ahora se le conoce ya más como judíos, porque la nación que permaneció todavía en su lugar sin mezclarse fueron los judíos. Así que ese nombre pasó a generalizar al todo el pueblo de Israel o a los hebreos. Podían todavía en ese tiempo mencionarse como hebreos, israelitas o judíos, pero la palabra judío es la que más sobresalió por la nación judía, que era la tribu del sur. Así que por eso el día de hoy vemos a las personas que son del pueblo de Israel y nosotros las ubicamos como judíos. Y no los ubicamos ya casi como, no decimos, mira, ahí va una israelita, o hay un gueto de judíos, no decimos, hay un gueto de israelitas, o de israelíes, decimos, hay un gueto de judíos, porque gueto se puede aplicar a otras colonizaciones rezagadas, pero se aplica, aunque gueto lo asociamos más con los judíos, que se les ha discriminado en cierta forma a través del tiempo y empezaron a formar guetos. A través del tiempo los judíos se volvió una religión monoteísta entre las tres grandes religiones monoteístas, que es cristianismo, judaísmo e islamismo. Y pues se dice que de dos maneras. Uno puede ser judío por descendencia, porque también quiero decirle que hay judíos ateos, no creen en Dios, y judíos también por conversión, porque se convierten al judaísmo o porque en su tiempo querían ser judíos, porque Dios estableció también leyes para los extranjeros que salieron de Egipto con Israel y que querían formar parte del pueblo. Bueno, había una forma de hacerlo. Así que entonces se reconoce hoy también no solamente como una nacionalidad, sino como una religión, cuya lengua sacra es la lengua hebrea, ya que el hebreo se dejó de utilizar en los tiempos de Jesús. Solamente lo sabían hablar ciertas personas. Cuando ven que Pablo habla en hebreo, todos guardan silencio y le ponen atención, porque no era muy común que las personas hablaban hebreo, solamente las personas de clase alta, que claro, nosotros sabemos que el apóstol Pablo era una persona de alto rango, era una persona muy conocedora, era perito de la ley, era una persona muy estudiada, de muchas letras, pero aquello del Sanedrín no lo conocían muy bien algunos, así que cuando lo oyeron hablar en lengua hebrea guardaron silencio.
Pero el hebreo a través del tiempo se le empezó a considerar como una lengua muerta porque ya estaba desapareciendo, pero ahora en la actualidad se ha rescatado y es la lengua sacra del pueblo judío o del judaísmo, el cual se utiliza en las lecturas de las sinagogas o los lugares de sus cultos. Así que entonces, resumiendo, la palabra hebreo sí era aplicable en el tiempo bíblico. La palabra Israel se le puede aplicar aún hasta el tiempo de hoy porque los judíos son israelitas, descendientes de Israel o de Jacob, pero que la mayoría de ellos son judíos porque fue la nación que se conservó más pura y que logró sobrevivir, de la cual viene nuestro Señor Jesucristo, que es el león de la tribu de Judá. Pues esto es el tema hebreos, israelitas o judíos, y les agradecemos porque nos han sugerido algunos temas. Nosotros regularmente levantamos algunas encuestas o las personas que nos conocen a veces nos sugieren temas. De igual manera les invitamos a que nos plantee algún tema que sea de su duda y en la medida que podamos exponerlo lo haremos con la ayuda del Señor. Pues los invitamos también a que nos visiten a través de las redes sociales. Se suscriban también a nuestro canal, les invitamos que se suscriban para que se les notifique cuando ya haya un video nuevo y nos visiten en nuestra página www.lasagradaescritura.net, donde están recopilados todos los temas que tenemos por orden de temas y también por orden cronológico, y tenemos algunos pequeños comentarios que a ustedes les pueden servir para el desempeño del estudio de las Sagradas Escrituras. Eso es Estudiando las Sagradas Escrituras. Dios los bendiga.